Bien, vamos a empezar. Hoy día veremos la prueba de hipótesis para una proporción poblacional o para un porcentaje proporcional. ¿Sí? Bien, algo importante que para poder realizar la prueba de una proporción proporcional, de una proporción poblacional, perdón, trabajamos con la distribución Z. Bien, vamos viendo el primer ejercicio. Dice, se desea, vamos a hacer un poquito más grande esto para que sea mejor lectura. Ok. Se desea determinar si es cierto que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Y entonces nuestra proporción poblacional es 0,22, es el porcentaje que nos interesa a nosotros indagar. Para ello, se realiza un muestreo de 400 personas, ese será nuestro N, y se encontró que 87 eran personas de más de 80 años, es decir, que 87 de un total de 400. Si ustedes recuerdan, eso lo definiríamos en probabilidades como los casos favorables y 400 los números total de casos, ¿sí? Entonces, la proporción muestral, porque esta información, este porcentaje o esta proporción se lo está determinando en función a la muestra, que son 400 personas y de las cuales 87 justamente cumplen la misma situación que nos plantea la proporción poblacional, que son personas mayores de 80 años. Entonces, caso favorable, que sería 87, de un total de 400 personas. Y nos interesa que hagamos esa indagación, esa investigación, con un 3% de significación. Muy bien. Planteamos nuestras hipótesis siempre en función, recuerden, a la proporción poblacional que ya habíamos definido que era 0,22 y que es la proporción que nos interesa indagar si eso se mantiene constante, si eso es cierto, ¿no? Entonces, planteamos nuestra hipótesis nula indicando que la proporción poblacional es 0,22 contra la hipótesis alternativa que dice, que nos indica que esa proporción no toma ese valor de 0,22 como hipótesis alternativa. Es una prueba bilateral, por lo tanto vamos a tener dos zonas de rechazo. Bien, vamos a trabajar, dice, el 3% de significación, lo que nos indica 1,5% a cada uno de los extremos de la prueba bilateral y con el 97% dentro de la zona de confianza. Muy bien, entonces en este punto, esta línea que separa la zona de rechazo de la zona de aceptación en el lado izquierdo, como tendremos congregado en todo caso el 1,5%. Entonces, dentro de la tabla de distribución normal, buscamos el 1,5%, que sería en realidad 0,0015, ¿no? Y bueno, ya hemos visto el uso de la tabla normal. Si están, por favor, con la tabla, verifiquen el valor, por favor. 0,015, que sería para la izquierda. Para la derecha, este 97 que corresponde a la zona de confianza, más este 1,5 sería el 0,985, o en todo caso el 98,5%, este valor que separa la zona de aceptación más la zona de rechazo. Ese 98,5 con el 1,5 que está congregado en esta zona de rechazo del lado derecho, pues completa el 100%. Busquemos en la tabla, por favor, el 0,985, mientras la abro un ratito la tabla, que conmigo la verifiquemos. Al 0,985, permítanme abrir la tabla, podamos verificar esa situación. Aquí ya la pillé. Ok. Bien, voy a compartir la tabla al 0,985. Aquí está. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí, muy bien. Al 0, busquemos entonces en el interior de la tabla el 0,985. Aquí está,
Acá está ese valor. Perfecto. Recordemos que estos valores de probabilidad están ordenados de menor a mayor. Fíjense, acá tenemos el 0,985 que corresponde en la tabla de distribución normal al 2,1 y hacia arriba el 7. Estaríamos hablando del 2,17. 2,17. Entonces, efectivamente, 2,17 es nuestro valor crítico. Recuerden que cuando trabajamos con la tabla normal, ambos valores son iguales, basta con que hallemos uno de ellos, solo que de la izquierda tomará valor negativo. Bien, ya tenemos los valores que encierran nuestra zona de aceptación, nuestra zona de confianza, que estará para un valor crítico de menos 2,17 y negativo, no, negativo, pasando por el Z0, hasta el 2,17. Dentro de estos dos valores estará encerrada nuestra zona de aceptación. Nuestro estadístico de prueba, el valor que va a entrar a verificar si aceptamos o rechazamos justamente nuestra hipótesis nula, viene dado por esta relación. Este PI corresponde a la proporción muestral. Este P es nuestra proporción poblacional, bueno, N es la cantidad total de valores, ¿no? El PI es nuestra proporción poblacional. ¿De dónde ha salido? Recuerden que teníamos casos favorables, hablando de la muestra, era 87 sobre 400. Esto llevándolo a fracciones, 0,2175. 0,7175 es nuestra proporción muestral. La poblacional era 0,22. También se repite ese valor de 0,22 como proporción poblacional acá en el denominador. Reemplazando, encontramos un Z de menos 0,1208. Menos 0,1208. Si este valor crítico, perdón, este valor de prueba, si verificamos dentro de nuestra gráfica, ustedes me ayudan, por favor, chicos, ¿estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. Muy bien, estamos en la zona de aceptación, efectivamente. Por lo tanto, si estamos en la zona de aceptación, lo que hacemos es aceptar la hipótesis nula. Es decir, que efectivamente la proporción de personas que tienen más de 80 años se mantiene, es prácticamente igual al 22%, ¿no? Entonces, como conclusión, diríamos exactamente eso. Primero, que estamos en la zona de aceptación, es decir, se acepta H sub 0, lo que indica que existen suficientes evidencias para afirmar que efectivamente es cierto que el 22% de los habitantes de una determinada región son personas mayores de 80 años. Y hemos llegado a esa conclusión al 3% de significación. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio más acá. Nos dice la oficina de... Bueno, ¿alguna consulta del ejercicio anterior, chicos, antes de pasar al siguiente? Creo que no, ¿no? ¿Sí? Está claro, ingeniero. Ok. Vámonos al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. La Oficina de Relaciones Familiares informa que menos del 50% de los matrimonios que viven en la ciudad A llegan a la corte de divorcio dentro de su primer año de casado, ¿no? ¿Qué conclusión puede sacarse acerca de la validez de este informe? Y ahí no da datos, pero planteemos otras hipótesis primero en función a esto. Nos piden que verifiquemos si es, que verifiquemos la validez de esta aseveración, que menos del 50, menos del 50 hablando en proporciones, porque estamos hablando en forma general, estamos hablando de la población, es del 0,50, ¿no? Pero que menos del 50, es decir, menos al 0,50. Como no lleva la igualdad, nos vemos obligados a ponerlo como alternativa y más bien su complemento, colocarlo como hipótesis nula, que es mayor o igual a 0,50. Y como hipótesis alternativa, que es menor a 0,50. Bien, con eso planteamos nuestras hipótesis. ¿Qué información nos da el enunciado? El enunciado nos indica que de una prueba, de una muestra aleatoria de 500 matrimonios, que será nuestro N, solo 193 fueron a una corte de divorcio dentro de su primer año de casado. Esos serían los casos favorables. Es decir, 193 de un total de 500 nos da 0,386, que será nuestra proporción muestral. Es nuestra proporción muestral.
obtenida en base a un trabajo de muestreo. Y que hagamos la verificación al 1% de significación. Muy bien. Una vez planteadas nuestras hipótesis, volvemos nuevamente a la gráfica a determinar el valor crítico, ¿no? Aquel valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. La forma de cómo está planteada esta hipótesis nos permite o nos indica que debemos seleccionar este tipo de gráfica, ¿no? Donde la zona de rechazo está al lado izquierdo. Si buscamos en la tabla al 0.010, ¿no? Al 0.10, en la tabla de distribución normal, obtenemos menos 233. Eso podríamos corroborarlo. Vamos a ir a nuestra tabla al 0.010. Muy bien. Busquemos la tabla del 0.010. Acaba el 0.2, 0.4. 0.10. Fíjense, para acá está el 0.10. Busquemos el más cerquita. Pero me parece que este es el más... Ah, no, 0.10, era 0.010, estoy mal ya, ¿no? 0.010 me parece que era. Ahí estamos a verificar dónde estaríamos más cerca. Ya tengo, chicos, no sé qué le pasa al mouse, creo que está. Ah, creo que sí. 0.010, 0.15, 0.11, 0, por acá tiene que estar, 0.11. Muy bien. 0.14. En la fila 2,3, ingeniero. Aquí está, sí, sí. Sería más o menos este. Me parece que este es el más cercano. Entonces, sigue achicando. Aquí está. Es que no sé qué, mi mouse se mueve mucho. No sé qué. Se me ha vuelto loco el mouse. Estaría entre estos dos valores. Creo que ya se movió. El mouse está bloqueado. Ahora sí ya. Creo que está mejor. Bien. El 0.010 estaría entre estos dos valores. ¿Cuál de ellos dos está más cerca, estaría más cerca al 0.010? ¿El de la izquierda o de la derecha? El de la derecha. Muy bien, el de la derecha está más cerca del 0.010, muy cierto. Entonces, menos 2.3 y hacia arriba 3. Estaríamos hablando del menos 2.33. Ok, del menos 2.33. Efectivamente, del menos 2.33, que será nuestro valor crítico. Vamos a realizar nuestra prueba para encontrar nuestro estadístico de prueba, con la misma relación, donde nuestra proporción muestral, veamos que la habíamos definido como 0,386, muy bien, 0,50, recuerden que era la proporción poblacional a la que estamos indagando, y reemplazamos abajo pues el n que era 500, la proporción poblacional también de 0,5005 o 0,50, obtenemos un z de menos 5,089. ¿Sí? Este valor de menos 5,0 o menos 5 si quieren redondeando, estaría, si revisamos un poquito nuestra gráfica, estaríamos en la zona de rechazo, ¿cierto? En la zona de rechazo. Entonces, eso significa que rechazamos H sub 0. Rechazamos H sub 0, pero al rechazar H sub 0, voy a volver a las hipótesis. Acá está. Al rechazar H sub 0, es decir, al rechazar la hipótesis nula, lo que hacemos es aceptar la hipótesis alternativa, que era justamente el motivo de nuestra investigación, pero que no habíamos visto obligado a colocarlo en la hipótesis alternativa. Entonces, como conclusión diremos, por lo tanto, se rechaza H sub 0, existen suficientes evidencias
suficientes evidencias para afirmar que efectivamente es cierto que menos del 50% de los matrimonios que viven en la ciudad llegan al divorcio antes del primer año de matrimonio. Y hemos llegado a esa conclusión al 1% de confianza, por lo que se pudiera decir al 99%, perdón, al 1% de significación o al 99% de confianza. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Vamos entonces con eso ya podríamos decir que hemos visto lo que es la prueba de hipótesis para una proporción poblacional, ¿sí? Vamos, bueno, aquí tienen otro ejercicio para que lo realicen ustedes. Vamos a ver ahora la prueba para comparar proporciones de dos poblaciones, ¿sí? Queremos comparar las proporciones de dos poblaciones y a esa prueba la llamamos la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales. Es decir, que también viene expresada, como hicimos como para media, para diferencia de medias, viene expresada cuando queremos comparar proporciones a través de una diferencia. A ver, aquí tenemos un ejercicio. Otra cosa importante, acá también en esta prueba, también realizamos la utilización de la tabla normal. Dice, verificar si es cierto que en la carrera de Ingeniería Industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming que en la carrera de Ingeniería Ambiental. Hablando proporcionalmente ya, aquí se selecciona la muestra. Fíjense una cosita, dice, verificar si es cierto que en la carrera de Ingeniería Industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming que en la carrera de Ingeniería Ambiental. Vamos a llamar PI a la proporción de simpatizantes en industrial y vamos a llamar PA a la proporción de simpatizantes en ambiental. Pero nos pide que verifiquemos si la proporción en industrial es mayor, no mayor o igual. De la misma manera, fíjense, nos vemos obligados a colocarlo esto como hipótesis. HI sería H1, porque pondremos, ¿no? Hipótesis alternativa. Nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa, el hecho de que la proporción de simpatizantes en industrial es mayor a la proporción en ambiental. Permítame un ratito, chicos, voy a cambiarle la pila a mi mouse, parece que es lo que no me está dejando trabajar bien. Creo que ya se está agotando. Vamos a sacar la pila un ratito, voy a poner otra. Tengo que sea la pila que no me deja trabajar. Sí, creo que era eso. Ya le cambié la pila. Estaba agotando, parece. Bien, muy bien. Le decía entonces, nos hemos visto obligados a colocar como hipótesis alternativa el hecho de que la proporción de simpatizantes en industrial es mayor que en ambiental. Y obviamente el complemento lo colocamos en la hipótesis nula, aunque es esa la que va a estar sujeta a investigación. Bien. Nos dice el enunciado que para ello, ¿qué se hizo? Se sacó muestras aleatorias de 70 y 65 respectivamente, es decir, una muestra de 70 estudiantes en industrial y de 65 en ambiental. Y se determinó que 15 y 12 respectivamente son simpatizantes de Bloom, es decir, 15 de esos 70, 15 son simpatizantes en industrial, lo que llamaríamos los casos favorables para el tema de la muestra de industrial, y estos 12 que son los simpatizantes de Blooming ambiental, que serían los casos favorables para la muestra de ambiental. Muy bien. Obviamente, estos casos estos casos favorables dividido entre el número total de casos en industrial nos daría la proporción muestral, ¿cierto? Estos casos favorables sobre el número total de casos en ambiental nos daría la proporción muestral también en ambiental. Bien, pero primero vamos a encontrar nuestro Z crítico, ¿ya? Vamos a trabajar el 5% de significación.
de la forma como está planteada nuestras hipótesis, nos indica que esta es la gráfica que deberíamos utilizar. Entonces, al 95%, es decir, al 0,95, si entramos a la tabla de distribución normal, eso se lo voy a dejar para que usted lo verifique un ratito, por favor, nos va a dar 1,64. ¿Sí? Muy bien. Entonces, desde el menos infinito hasta el 1,64 está encerrada la zona de aceptación. Muy bien. Vamos a encontrar las proporciones, el estadístico de prueba, pero para ello necesitamos primeramente conocer las proporciones muestrales. Tal como lo habíamos mencionado hace un momento, la proporción muestral de industrial será los casos favorables, que eran 15, de un total de 70, nos da la proporción muestral de simpatizantes de Blooming en ingeniería industrial, que es 0,21. De la misma manera, la proporción muestral en ambiental será los casos favorables, que eran 12, de un total de 65, y nos da la proporción de 0,18, bueno, sería la proporción muestral en ingeniería ambiental de los simpatizantes de Bloom. Bien, ya tenemos las dos proporciones muestrales. Aquí se calculó esto porque vamos a encontrar el estadístico de prueba. Esta es la fórmula. Puede ser esto un poquito más grande. Ok. Esta es la fórmula que vamos nosotros a utilizar para encontrar nuestro estadístico de prueba. Fíjense, este PI y este PA son las proporciones muestrales. Este PI y este PA ya en mayúscula son las proporciones poblacionales. ¿Sí? Ahora, pero acá aparece solamente P. Ese P, bueno, esa letra P significa la proporción muestral ponderada. Esa proporción muestral ponderada podemos calcularlo con esta relación, la que estoy marcando ahorita, o con esta de acá, con cualquiera de las dos. Si calculáramos con esta, con la que la tengo sombreada en este momento, son los casos favorables en las dos muestras dividido entre su número total de casos. En realidad es mucho más directo, ¿no? Si ustedes recuerdan arriba, fíjense, los casos favorables eran 15 y eran 12 respectivamente. 15 y 12, de ahí viene este 15 y 12. Eso dividido entre el tamaño de sus muestras, voy a ir para arriba otra vez un ratito, que sería 70, que era el tamaño de muestra industrial, 65, que era el tamaño de muestra en ambiental, ¿no? Utilizando esto de acá. Y nos dio 0,20. Perdón, utilizando esta relación nos dio 0,20. Ahora, ¿y esta cuándo podemos utilizarla? Bueno, pues ahorita pudiéramos haberla utilizado, ¿no? Que sería, si alguien tiene una calculadora, por favor, por ahí, ayúdenme. Voy a reemplazar aquí. Voy a introducirla, a ver, así, ok. Para que lo calculen, alguien que esté con su máquina, para que sepa. Dice, proporción industrial. ¿Cuánto es la proporción industrial? 0,21. 0,21. Voy a cerrar, voy a abrir paréntesis. El tamaño, NI, ¿qué es NI? El tamaño de la muestra en industrial. El tamaño de la muestra en industrial era 70. Voy a colocar 70. Cierro. Más la proporción en ambiental. ¿Cuál es la proporción en ambiental? Es 0,18. NA es el tamaño de la muestra en ambiental, que es 65. Estoy utilizando la primera relación para confirmar que efectivamente no da lo mismo trabajar con esta o trabajar con esta. Y abajo debemos colocar la sumatoria de los tamaños muestrales de ambas, que es 70 y 65. Alguien que esté con calculadora, por favor, hágame la verificación de este cálculo. 0,1955. 0,19555. Ok, redondeando 0,20, lo mismo, ¿sí? Ahora, se van a tocar con algunas, esto lo voy a borrar por favor de nuevo. Se van a tocar con algunas situaciones que a veces se ven obligados a utilizar sí o sí esto. ¿Cuál? Cuando no le dan los casos favorables. ¿A qué me refiero? Voy para arriba otra vez el enunciado, por favor. Que el enunciado directamente podía haberle dicho, ¿no? Se obtienen muestras aleatorias de 70 y 65 respectivamente
y se encontró que las proporciones de simpatizantes de Blooming en industrial y ambiental eran 0,21 y 0,18. Sí, directamente le dan el tamaño de las muestras, porque necesitan ese dato, pero directamente le dan la información de las proporciones muestrales de las dos muestras, de manera que no le dan los casos favorables. ¿Sí? Es decir, le evitan, o en realidad le estarían evitando este cálculo, porque directamente se le dan las proporciones. Entonces, en ese caso, pues ustedes no tienen la información de los casos favorables, pues ahí entonces utilizamos esta otra relación. Ambas llegan exactamente al mismo resultado, ¿sí? Muy bien. 0,20 redondeando, entonces reemplazamos acá en P, que es la proporción muestral ponderada, ¿no? Hacemos el reemplazo de todos los datos y obtenemos que nuestro Z de prueba es 0,43. 0,43 en nuestro factor de prueba. Bien, con ese valor de 0,43, nos vamos 0,43 positivo, recuerden, vámonos a nuestra gráfica. El 0,43 estaría en la zona de aceptación, ¿cierto? Está en la zona de aceptación. ¿Pero qué aceptamos? La hipótesis nula. Recuerden que lo que a nosotros nos interesaba indagar lo habíamos colocado como alternativa, ¿no? Entonces, como conclusión decimos que efectivamente esas, ahí le puse en la zona de rechazo, creo que hay un pequeño error ahí, déjeme verificar, es oportunidad de ir corrigiendo el texto también. El 0,43, ¿dónde está el 0? Acá está. 0,43 es positivo. Está en la zona de aceptación, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Estamos en la zona de aceptación. Esto voy a corregir, por favor. Es como hemos ido elaborando el texto, a veces le damos copy-paste, entonces nos olvidábamos de hacer estas correcciones. A pesar que lo hemos revisado varias veces, creo que está mal la conclusión. Chicos, pues, a ver, este es positivo y negativo de 0,43, está correcto este valor. Creo que la conclusión está mal. Ayúdenme a ustedes a redactarla, a ver. El estadístico de prueba se encuentra en la zona de aceptación. Verifiquemos. 0,43 efectivamente está en la zona de aceptación. Se acepta los que estén con su texto, también corríjanlo por favor ahí. Y se rechaza HSU1. Perfecto, se rechaza. Ahora, ¿cómo sería la conclusión? Ayúdenme. ¿Existe suficientes evidencias para afirmar que es o que no es cierto que la carrera de ingeniería industrial tenga mayor proporción de simpatizantes de Blooming respecto a ingeniería ambiental? Es. Tu compañera dice que es. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Es o no es cierto que en industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming comparándola con ambiental? ¿Qué dicen los demás? Eso no es cierto. Ay, no me hagan preguntarles ahorita de manera. Sí, sí, es cierto. Es cierto, ¿ya? Es cierto, ingeniero. Es cierto. Para salir de la duda con los demás, veamos por qué decimos que es cierto. Ya, está en la zona de aceptación. Eso significa que estamos aceptando HC0. Voy a ir a nuestras hipótesis. Aquí está, y me pasé acá. Estamos aceptando nosotros la hipótesis nula, es cierto. Estamos aceptando esto. Pero la pregunta que nos hacía era, vamos a ver la pregunta, verificar si es cierto que en la carrera de ingeniería industrial hay una mayor proporción de simpatizantes de Blooming respecto a ambiental. Si es mayor, eso lo habíamos colocado necesariamente por el tema de la igualdad, nos habíamos visto obligado a colocar como hipótesis alternativa el motivo de nuestra investigación. Entonces, al sacar la conclusión, estamos aceptando la hipótesis nula, efectivamente, pero estamos rechazando la alternativa. Entonces, debemos responder la pregunta, y justamente al rechazar la alternativa, estamos también rechazando el motivo de nuestra investigación, que no es cierto que industrial tenga una mayor proporción de simpatizantes respecto a Blue. En todo caso, al revés, ¿no? Estamos aceptando. Estoy mal yo, creo. Al rechazar la hipótesis, déjeme ver un ratito, que ya me confundí. Estamos aceptando H0. Muy bien. Estamos bien entonces. Al aceptar H0,
En todo caso, ¿qué es lo que estamos aceptando? Que la proporción de simpatizantes industriales respecto a ambiental es menor o igual. Eso es lo que estamos aceptando, ¿cierto? Por lo Exactamente, tanto, sí. automáticamente rechazamos la alternativa. Es decir, que no es cierto que industrial, Hay mayor hincha de Blooming. por lo tanto, no es cierto o es cierto, le ponemos. No es cierto, ingeniero. Que dicen, Estamos rechazando la alternativa. Son menores. te rechaza la alternativa, sí, que no es cierto, tienes toda la razón. Eso se mantiene en negro. La redacción me estaba confundiendo un poquito aquí. Al aceptar, efectivamente, al aceptar H sub 0, estamos aceptando H sub 0, estamos aceptando H sub 0. Esto es cierto, estamos aceptando H sub 0 y estamos rechazando la alternativa. Y al Y la rechazar la alternativa es alternativa, al aceptar la hipótesis nula y rechazar la alternativa, estamos rechazando esto, estamos rechazando que industrial tenga mayor simpatizantes que ambiental. No sé si los confundí, más bien creo. No, está bien, ingeniero, ¿Está eso bien? es. Ya, Sí, está perfecto, bien. Eso es. perfecto. Hagamos uno más aquí. Ya, bajémoslo el enunciado un poquito acá. Muy bien. Un investigador dice, selecciona muestras aleatorias de 120 y 80 psiquiatras. 120 psicólogos y 80 psiquiatras. Para investigar sus opiniones acerca de la esquizofrenia, que si es causado por anormalidad bioquímica o una adaptación originado en la niñez. Muy bien. Entonces, los psicólogos de 120 psicólogos entrevistados dicen, 60 indican que la esquizofrenia es causada por la anormalidad bioquímica y otros 60 opinan que es causado por la inadaptación de la niñez. Mientras que 80 psiquiatras indican que 50, que la esquizofrenia es provocada, bueno, 50 opinan es causada por la anormalidad bioquímica y que 30 están opinando que es por una inadaptación de la niñez. ¿Sí? Bien, ¿qué se nos pide investigar? ¿Se puede afirmar que las opiniones de psicólogos y psiquiatras acerca de las causas de la esquizofrenia es la misma? Nos piden una prueba de igualdad, ¿no? Planteemos a ver aquí las hipótesis. Que la proporción poblacional de A y de B, es decir, de psicólogos y psiquiatras, es igual, por lo tanto esa proporción sería igual a 0. Y si hay diferencia en esas proporciones, pues sería como hipótesis alternativa, que serían diferentes a 0 sus proporciones. Bien, pero nos dan esta tablita, la cual nos va a permitir, ¿qué cosa? Hallar las proporciones muestrales. Las proporciones muestrales. Bien, pero acá hay una pregunta y bien este ejercicio, estamos trabajando, fíjense, con 60 y con 50, los valores que estamos usando nosotros para las proporciones muestrales. Yo les pregunto a ustedes ahora, estamos trabajando en función a la anormal 60 y 50. ¿Por qué trabajar con esos valores y no trabajar con 60 y 20? Estamos enfocando el problema en función a la normalidad bioquímica y no en función a la inadaptación de la niñez. ¿Me dejo entender? Entonces, como es una prueba de igualdad, podemos asumir como casos favorables la normalidad bioquímica, es decir, 60 de 120 y 50 de 80, y que esas sean nuestras proporciones muestrales. O también podríamos haberlo enfocado 60, que es la opinión del psicólogo, como casos favorables sobre un total de 120, o de 30 de 80. Es decir, las proporciones muestrales, porque no nos dicen acá cuál es los casos favorables. Los casos favorables los vamos a plantear en función a la normalidad bioquímica o lo vamos a plantear en función a la inadaptación de la niñez. Pero tiene lógica el aceptar con cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque si llegáramos a la conclusión de que esta normalidad bioquímica es la misma proporción en psicólogos y en psiquiatras, eso automáticamente nos dice que también la proporción de inadaptación de la niñez tendría que ser la misma en psicólogos que en psiquiatras.
Si la proporción es en psicólogos y psiquiatras es diferente en anormalidad, porque de hecho la inadaptación de la niñez y su complemento, también serían diferentes. Entonces, pudiéramos nosotros haber trabajado acá como casos favorables con 60 y 50, que corresponde, fíjense, a la opinión sobre la anormalidad bioquímica, o podíamos haber trabajado con 60 y 30 también en función a la inadaptación de la niñez. ¿Sí? Con cualquiera de estos dos valores podríamos. En este caso lo estamos enfocando como caso favorable el hecho de la anormalidad bioquímica. Por eso, por ese motivo que trabajamos como casos favorables 60 para psicólogos y 50 para psiquiatras. No sé si queda claro, chicos, por jóvenes, por qué trabajamos con 55, con 60 y 50 y no con 60 y 30. Que podríamos trabajarlo también con 60 y 30 y llegaríamos exactamente a la misma conclusión. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué nos da lo mismo trabajar con el uno o con el otro? Para que quede claro, si yo les dijera, verificar que en la carrera industrial las proporciones de varones es la misma en industrial en ambiental, es la misma. A ver, ustedes me dicen si sí o si no. Si yo les digo que la proporción de varones en la carrera de industrial y ambiental es la misma, ¿qué pasaría con la proporción de mujeres en industrial y ambiental? ¿También sería la misma o no? Piensen en la idea. Tendría Sí, que ser la misma, ¿no, ingeniero? claro, tendría que ser la misma. Ahora, si yo les digo, la proporción de varones en industrial y ambiental no es la misma, les confirmo que no es la misma. ¿Qué pasaría con la proporción de mujeres? ¿Sería igual o sería diferente? Diferente. Diferente. ¿Se dan cuenta que entonces ustedes pudieran en ese caso plantearse la hipótesis en función a los varones o en función a las mujeres? O efectivamente aquí es lo mismo, ¿sí? Como son dos opiniones, ahora bueno, si fueran tres, ya sé que ya no se puede, porque ya las proporciones van a variar en tres, pero en dos, sí, porque son el complemento. Si de hombres el 50%, por decirle, si el 40% de varones en industrial, de estudiantes en industrial son varones, y en ambiental el 40% también son varones, 40 y 40% pues son iguales. Y el complemento en ambas carreras para las damas sería 60 y 60, serían iguales también. Y podríamos enfocar el hecho de que los porcentajes de género en industrial son iguales en función a los hombres o en función a las mujeres. Ahora, si yo les dijera el 40% de los estudiantes industrial son varones, 40, y el 30 son mujeres, entonces tú dices, son desiguales. ¿Y qué pasa con las proporciones de las mujeres? Pues en industrial sería el 60 y en ambiental sería el 70, también serían desiguales. Entonces la desigualdad la pudieran ustedes verificar en función a los varones o en función a las damas. O la igualdad en todo caso también verificarla en función a los varones o verificarla en función a las damas. Por eso que tenemos la opción de trabajar con cualquiera de las dos, ¿ya? Ok, en este caso estamos trabajando en función a la normalidad bioquímica. De esa manera, bueno, aquí hemos encontrado, no hemos calculado todavía, acá está, aquí están los cálculos. Hemos calculado las proporciones muestrales, en este caso en función a la normalidad bioquímica, para la carrera de industrial, que estamos asumiendo que es la muestra A, y para la ingeniería ambiental, que es la muestra B. 0,50 y 0,625 respectivamente, la proporción de lo que opinan que la causa es la normalidad bioquímica, tanto en psicólogos como en psiquiatras. Muy bien. Recuerden que habíamos dicho que había la necesidad de calcular la proporción ponderada, los casos favorables sobre el número total de casos, ¿no? Eso nos da 0,55. Eso reemplazamos en nuestra fórmula para el estadístico de prueba, colocando aquí los datos muestrales, los datos poblacionales, y nos da un valor estadístico de prueba de menos 1,74. El menos 1,74 nos vamos a nuestra gráfica, menos 1,74 por acá más o menos, y nos dice que estamos en la zona de aceptación. Estamos en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Y al aceptar H sub 0, veamos, ¿dónde está nuestra hipótesis? Me pasé, acá está. Al aceptar H sub 0,
encontramos que los porcentajes o las proporciones de las opiniones entre psicólogos y psiquiatras es la misma. Es la misma, ya sea, y disculpen que vuelva a redundar, ya sea en función a la normalidad bioquímica o ya sea en función a la inadaptación de la niñez, es la misma. Entonces, llegamos como conclusión a decir que existe suficiente evidencia para afirmar que las opiniones de psicólogos y psiquiatras acerca de las causas de la esquizofrenia es la misma y hemos llegado a esa conclusión al 1%, dice. Sí, al 1%. ¿No? Aquí en nuestro estadístico crítico, como es una prueba de igualdad, creo que esta parte nos saltamos, es el 99% de confianza con la cual estamos trabajando, y siendo una prueba bilateral, pues tenemos 2 zonas de rechazo. Entonces, ese 1% que de nivel de significación dividido entre 2, 0,005, el valor que tendríamos que ingresar a la tabla de distribución normal, o a la derecha el 0,995, ¿no? También con cualquiera de los 2 valores podemos ingresar a la tabla, porque sabemos que ambos valores van a ser iguales, solo que el de la izquierda va a ser negativo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Esas serían las 2 pruebas que hemos hecho para proporciones, una en función a la proporción poblacional y la otra para poder comparar porcentajes o poblaciones de los porcentajes de 2 poblaciones diferentes. Ahora, aquí puede darse algunas situaciones importantes, 2 situaciones importantes se pueden dar. Nosotros hemos venido comparando desde el comienzo de la materia, fíjense, hicimos en un momento la comparación de 2 poblaciones. Y permítanme dejar de compartir, que voy a abrir un documento de Word un ratito. No hemos querido nosotros utilizar el término de muestras dependientes, muestras independientes. Pero la siguiente prueba, que se la vamos a dar para la siguiente semana, y con eso terminamos hipótesis, pero es importante marcar la diferencia siguiente. Miren, nosotros ya sea estas 2 proporciones que hemos calculado, la comparación de estas 2 proporciones, o incluso la comparación hicimos de la media poblacional, lo hicimos de 2 poblaciones diferentes, ¿sí? Nosotros cuando hicimos comparación de promedios, de medias poblacionales, no importa si son muestras grandes, muestras pequeñas, hemos comparado 2 poblaciones. 2 poblaciones. Estas 2 poblaciones que hemos comparado, para ello, ¿qué hicimos? Sacamos pequeñas muestras de cada una de, déjenme cambiar el color, ok, voy a cambiar el color, ahí. Ok, le sacamos una muestra a una población y le sacamos una muestra a la otra población, ¿no? De esas muestras que necesitábamos el tamaño muestral, su media aritmética, su desviación, y con eso hacíamos y tomábamos una decisión respecto a un comportamiento de una población respecto a la otra. Si eran iguales, si esta era mayor que esta, etc. Muy bien. Pero entonces, a esto le llamamos, a todas las pruebas que hemos realizado hasta el momento, le llamamos que las muestras son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos de esta muestra no se ven influenciados o no tienen ninguna influencia, ya sea que entregan o que reciben, respecto a los elementos de la muestra de la otra población. Es decir, los elementos que conformen esta población no se ven influenciados de ninguna manera por los elementos que conforman esta otra muestra, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Los elementos que yo seleccione en esta población no me influyen para nada la forma como yo seleccione los muestras en la otra población. A eso llamamos muestras independientes. Y todas estas pruebas que hemos realizado se las conoce como, bueno, son pruebas de hipótesis para muestras independientes. Vamos a realizar nosotros una prueba
una prueba para comparar promedios nuevamente, pero que sean dependientes. ¿Qué significa? Que vamos a tener una única población, vamos a sacar una única muestra, pero la vamos a comparar los elementos de esta muestra respecto a sí misma en dos instantes diferentes. La prueba que viene después de esta se llama, déjenme esto bajarlo para que pueda ahí y ahí. La prueba que viene enseguida, que la que nos tocaría usar para aprenderla para terminar con este tema, se llama muestras, se la conoce comercialmente como muestras pareadas, ¿no? Pero en realidad lo que se hace aquí es una comparación de medias poblacionales, muestras dependientes. Es decir, que los elementos de la primera muestra sí influyen sobre los elementos de la segunda. ¿A qué me refiero? Fíjense que si yo les dijera a ustedes, está saliendo una tableta, un medicamento, que ayuda a bajar de peso. Que ayuda a bajar de peso. Ah, bueno, ustedes me dicen, entonces, ¿cómo? Y nos piden que verifiquemos la eficacia de la ingesta de esa tableta. Bueno, entonces tengo una población, de esa población voy a seleccionar 30 personas, nuestra muestra 1, 30 personas, y que la vamos a someter al tratamiento. Ya sea una cada día, bueno, hará un tratamiento establecido. Y después de un determinado tiempo, vamos a verificar si qué ha sucedido con estas 30 personas que que aplicaron el tratamiento. Entonces, esta será nuestra muestra 1. A estas mismas 30 personas a las cuales se le ha aplicado el tratamiento y a las cuales seguramente lo primero que se hizo fue medirle los pesos, y después de un tiempo determinado, a esas mismas 30 personas le volvemos a calcular los pesos, ¿cierto? Y verificamos si efectivamente ese tratamiento o esa tableta o la ingesta de esa tableta ha permitido que bajen los pesos. Pero fíjense que, ¿por qué decimos que son muestras dependientes? Porque estos 30 elementos que estamos seleccionando como muestra 2, que son exactamente las mismas 30 personas, están muy relacionadas con la muestra anterior, que está conformada por 30 personas, que son exactamente las mismas 30 personas que tenemos como muestra 2. Por lo tanto, hay un grado de dependencia. Aquí Joaquín, que está dentro de estas 3 personas, está relacionado porque para que Joaquín esté aquí en esta muestra 2, tendría que haber sido seleccionado aquí en la muestra 1, porque si no, no estaría en la muestra 2. Están relacionados. Joaquín, por darle un nombre. ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, eso un poquito para marcar bien la diferencia con la prueba que viene enseguida, con la prueba que nos toca para terminar el tema. Es un poquito larga esa prueba. Vamos a hacer varios ejercicios ahí, sí. Llamamos entonces, es una comparación de medias poblacionales, pero muestras dependientes. Por lo tanto, esto generalmente se lo conoce, o por lo menos yo lo enfoco así los ejercicios para que me entiendan, el antes y el después. Porque lo que se busca generalmente en este tipo de pruebas es comparar dos situaciones, bueno, en distintos tiempos. Porque no solamente pudiera hacer tabletas para bajar de peso, pudiera hacer algún tratamiento, tabletas o algunas vitaminas para aumentar el volumen muscular, algo para verificar si ciertos medios de enseñanza mejoran la educación escolar. Entonces, estas 30 personas son sometidas a un proceso, a un nuevo programa educativo, y verificar si efectivamente mejora el rendimiento, si hay un aumento del rendimiento a estas mismas 30 personas, o cualquier otra situación donde nos interesa investigar la evolución de un determinado plan, de un determinado medicamento, etcétera, etcétera. ¿No? Fíjense ustedes que en este tema de la pandemia se hicieron muchas pruebas, ¿no? Entonces, muchas personas fueron sometidas experimentalmente a ciertos medicamentos
Yo me acuerdo que ni bien empezó la pandemia, a los 30, 40 días, ya habían ciertos remedios, ciertas tabletas, ciertos tratamientos experimentales para el tema del COVID, y se tiene que experimentar lastimosamente, ¿no? Entonces a veces hay ciertos programas, dependiendo del país, de los países, que autorizan voluntarios que se someten a hacer conejillos de India para ciertos tratamientos, para ciertos tratamientos. Cuando empiezan a aparecer, chicos, la posibilidad de ciertos tratamientos, ciertos remedios para algunas enfermedades, al final, por más que se hagan las pruebas y pruebas, se necesita probar en humanos. Se tiene que probar en humanos, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay ciertas leyes, no necesariamente nacionales, ¿no? Está hablando de otros países, donde, bueno, tienen que hacer ese tipo de pruebas necesariamente, ¿no? Y tomar y ver si efectivamente causa un efecto positivo la utilización e implementación de un medicamento. Bien, eso nosotros, voy a cortar la grabación, por favor.